Bienvenidos a Negocios de otro planeta. El podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Listo. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de otro planeta. Estoy muy contento de estar acá con ustedes, pudiendo conversar en Negocios de otro planeta. Soy su presentador Miguel Ángel Ruiz. Y hoy día tenemos un invitado que es chileno, pero está radicado en Francia, en París, ¿cierto? Hace 10 años ya, cumplí 10 años el 9 de octubre del Estamos, 2024. estamos con Gilberto Villarroel. ¿Cómo estás? Bienvenido a Negocios de otro planeta. Gracias, estoy súper contento de grabar un podcast para Chile, porque no todos los días tengo la oportunidad, por la lejanía, no sé, los libros se publican primero en Chile, pero en general se han hecho más podcasts acá en Francia y en Bélgica, que es donde los libros también circulan. Así que contento de poder grabar en español y para Chile. Me imagino que obviamente si es Francia y Bélgica, Bélgica también habla francés, entonces no es como muy distinto, supongo que lo hablas todo en francés. Me costó Eh, harto volver a hablarlo porque tuve 4 años de francés en el liceo, pero después se me olvidó todo porque uno no lo practica en Chile el inglés como la segunda lengua. Por las películas, todo lo vemos en lenguaje original y la distribución es mayoritariamente norteamericana. Entonces, el inglés lo tenemos como por default. Teníamos inglés también en la escuela de periodismo, pero el francés lo había olvidado. Y después me enamoré de una francesa que había vivido 10 años entre Chile y Argentina, entonces ella me hablaba en español. Así que cuando llegué a Francia, pensaba que en 3 meses iba a estar hablando muy fluidamente y me tomó más de 3 años, mucho más que eso. y teniendo una pareja francesa, que igual Es que ella me habla en español hasta el día de hoy. Estamos separados ahora, pero me sigue hablando en español porque dice que nos conocimos en esa lengua y no puede cambiar el switch. Tenemos un hijo que es franco-chileno, entonces él habla en español conmigo, en francés con la mamá. Cuando estamos en sociales hablamos todo en francés. Pero mi hijo conserva la lengua gracias a mí, porque soy la única persona con la que puede interactuar en español y en chileno todo el día. No, y es curioso esto. Yo recuerdo haber visto un TikTok que decía que contaba la historia de una niñita que su abuelo es alemán, ¿no? Viven en Estados Unidos, su abuelo es alemán, entonces como que la mamá habla español, la casa habla en inglés y su ascendencia habla alemán, porque son inmigrantes. Y una vez el abuelo le trató de hablar español y dijo, no, tú me hablas en alemán, no en español. En español lo hablo con mi mamá. Supongo que es esto A- mismo, ¿no? Es lo que ocurre con tu Acá no, esposa. no es obligación, pero yo trato de que no pierda la lengua. Recién hace 2, 3 años empezó a tener clases de español en el college, pero antes no, pues. Entonces lo habría perdido si no lo hubiera estado practicando conmigo. Sí, y es súper importante porque uno está conectado con sus raíces. Yo pretendo vivir en unos próximos años en Australia y queremos tener esta norma de, mira, afuera entendible que tenemos que comunicar con otras personas, se habla inglés porque es la lengua del país, tenemos que acostumbrarnos a eso, pero en casa se habla español porque es nuestra lengua materna y así se mantiene y al fin y al cabo no creo que a ningún niño le sea una molestia hablar dos lenguas, sino que al Para contrario, nada, para para todo el nada. mundo. Sobre todo que el español es uno de los 3 idiomas más hablados del mundo, superando al inglés. Así que siempre miramos un huevo al español y no, es una lengua muy hablada y Muy compartida por masiva. muchos países, Mm, ¿sí? Así que no es sí, algo indeseado hablar español. para nada. Debería ser. Ahora, tiene la particularidad que es chileno, que eso ya es. Aquellos que nos escuchan de Hispanoamérica, el chileno tiene. De hecho, acá no vamos a hablar en chileno porque si no, no entendería nadie. Porque tiene nuestras particularidades. Ahora, escuchando esto, estudiaste periodismo, ¿cierto? Estudié periodismo en la Católica y después tomé cursos de distintas cosas por curiosidad, de todo, de economía, de dramaturgia. Me puse, cuando me dio por escribir guiones, no había escuelas de cine abiertas todavía, reabiertas en Chile. Entonces me armé una maña a gusto mío, me metí a hacer unos cursos de dramaturgia en la Escuela de Teatro de la Católica. Después empecé a tomar unos seminarios internacionales cuando empezaban a llegar productores. Después hice la beca de la Fundación Andes en Chile y de la Fundación Carolina de España. Estuve en La Habana también en un taller de cine con un cineasta francés, con Pascal Uvía. Y ahí me fue metiendo más en lo audiovisual.
Siempre la pasión en paralelo eran los libros, los cómics. Empecé a editar cómics también, uno como autor, los otros como editor. Y acá en Francia finalmente pude terminar una novela, que era algo que nunca había podido hacer en Chile. Mm. Pero ¿cómo surgió esto? O sea, asumo que el gusto por los cómics nació desde muy temprana edad, lo voy a asumir. 4 años de edad, cuando mi papá me enseñó a leer. ¿Cuál fueron tus primeros cómics? Superman, Batman, todo DC. Nada de Marvel. Yo creo que era más fácil, estoy hablando de los años 70, eh, era más fácil conseguirlo. De hecho, las primeras historietas las hice en cuadernos pequeños a mano y empecé a hacer variaciones de las historias de Superman. Esos fueron mis primeros dibujos con guión, ¿no? Los tengo todavía. Después empecé a inventar personajes y después cuando tenía que ir al liceo, me acuerdo que tenía un amigo en la escuela experimental artística que también era fanático de los cómics, por eso no habíamos conocido, pero nos gustaba dibujar en forma amateur. Postulé a la escuela experimental artística y ahí tuve que dar exámenes de música y de danza también, porque ellos querían buscar talento oculto. Me acuerdo cómo hacían gestos los profes cuando me hicieron entrar a una sala en que había un profe con una guitarra y yo tenía que ir cantando las notas que él hacía en la guitarra y cómo llegaban a tiritar de lo desafinado que yo era, pero me obligaron a bailar. Me acuerdo que era divertido, sí, porque de los postulantes a artes plásticas, hay un tipo que se volvió loco bailando, como que afloró su talento. De verdad, ese era el objetivo del ejercicio. No sé si él habrá estudiado danza después. Y el tema era que en la escuela te obligaban a hacer cerámica, tuve que hacer pruebas de cerámica, esos unos monos tiesos horribles, acuarela, dibujo. Y cuando llegó el momento, pasé todos los tests. Cuando llegó el momento de la verdad, llegué con mi portafolio de historietas que había acumulado durante toda mi vida y los profes me dicen, no, pero eso son historietas, muéstranos otra cosa. Estoy hablando del año 78, algo así, no era considerada una expresión artística la historieta. En los 90, la revista Time publica un mono de Lorenzo Matotti y reconoce al noveno arte como una expresión artística. Y digo, ahora sí, en los 90. Entonces me metí a un liceo tradicional, estudié en el liceo de aplicación, en el centro, en Santiago, y ahí me puse a dibujar para la revista del liceo, porque quería publicar dibujos. Y me puse a escribir para la revista del liceo. Y a un profe un día me dijo, oye, esto no está mal, ¿no has pensado dedicarte a esto? Al final terminé postulando periodismo, que era donde llegaba mucha gente, había dos escuelas, la Chile y la Católica. Llegaba mucha gente que le gustaba lo audiovisual o los cómics. Era lo más parecido los cineastas hacían clase ahí, Ricardo Larraín, Hugo Miller. Teníamos a Miguel Arteche, el subdirector de Pampato, como profe de redacción. Entonces, Mampato, qué clásico, Dios mío. era muy agradable. De hecho, fue una influencia bien importante hasta el día de hoy. Larraín decía, no tenemos plata para hacer películas ni equipo, hagamos fotonovela. Y hacíamos fotonovela, nosotros actuábamos, hacíamos las fotos, yo escribía los guiones, y hacíamos una revista que era una fotonovela, que era como el guión de una película. Aprendimos harto ahí. Hicimos ejercicios en video también con unas cámaras, unos Betacam que eran muy pesados, que había que cargar entre dos. Uno llevaba el grabador y otro la cámara. Y aprendimos a hacer videoclip, a hablar en televisión, expresión oral con Hugo Miller, que le había enseñado a don Francisco, decía él, que cuando te paras frente a un micrófono es porque tienes algo que decir, un buen consejo. Digamos, evita siempre los nervios. Y, y de ahí salió una generación bien potente de audiovisuales, Marcelo Ferrari, Rodrigo Moreno, Claudio Marchán, Cristian Galaz, todos de esa generación de la Católica, porque no había otro lugar donde canalizar esas inquietudes. Y de ahí, como te digo, fui derivando de nuevo a lo audiovisual y después me puse a editar libros con mi señora, con mi ex señora chilena, Teresa Vial. Armamos una editorial, Media, y lo primero que le dije yo, publiquemos cómics. Sí. Publicamos el modelo de Pigman, que era la versión en cómic de una película que había escrito y producido 9 años antes, que era Chilean Gothic, que era la primera adaptación de Lovecraft, del modelo de Pigman. Y publicamos otros autores, y conocí a Cristian Luco, a Gabriel Aikel, publicamos las caricaturas políticas de Rufino en la revista Hoy, que yo había trabajado con él en la revista Hoy, y publicamos otros libros también, de patrimonio, de historia, de cultura pop. Hicimos un trabajo bien bonito, como 30 libros originales. Y después cuando nos separamos, el 2009, el 2010, yo fundé Interior Día, seguí publicando cómics, algunos, y después me vine a Francia con mi pareja francesa el 2014. Ya llevo 10 años. Oye, ¿y esa editorial
sé que tiene un lado artístico, pero también este podcast tiene un lado de negocio. ¿Cómo les fue esa editorial? Editar 30 libros es un esfuerzo monetario importante. ¿Fue rentable? ¿Se sustentaba? ¿Se Mira, lograba? Porque teníamos, hay personas que dicen, puedo vivir, me encanta dibujar. Yo creo que todos hemos conocido a alguien que dibujaba espectacular, que le encantaba dibujar y se quería dedicar más o menos a eso, no entendiendo muy bien. Yo tengo recuerdo un amigo, Nicolás Villagrán, al cual le mando un saludo enorme si me está escuchando, y él le encantaba dibujar y su papá era pintor. Entonces dibujaba, pero espectacular. Estamos hablando que en básica el tipo dibujaba todo y lo dibujaba maravilloso, entonces era súper popular por a puro dibujo. Y hoy día tatúa. Es muy curioso porque utiliza sus artes de dibujo para tatuar dibuja, ya claro. son unos tatuajes, pero espectaculares. Y uno mira y dice, Dios mío. Al fin y al cabo se terminó dedicando a lo que quería, pero de una forma diferente, ¿no? Porque él pensaba hacer cómics, de hecho pensaba esto de viajar a Japón y aprender de manga, cosas por el estilo, pero terminó siendo tatuador y le va espectacular. O sea, yo siempre le he dicho, oye, yo si voy a tatuar, pero quiero a alguien que sepa que sé si dibujar bien y tiene una agenda, pero del terror, entonces mal no le va. Entonces, alguien que dice, oye, quiero dibujar, quiero escribir novelas gráficas, quiero hacer cómics, quiero hacer mangas chilenos, lo que sea. ¿Cómo es rentable? ¿Se puede vivir de eso? ¿Había Nosotros que teníamos complementar? ahí, teníamos una pata que ayudaba a financiar el día a día de la oficina, que eran los libros por encargo, las memorias corporativas, Ya, los balances, libros para instituciones, que eran proyectos más grandes y que ya llegaban financiados. Y eso nos ya. permitía tener un equipo de gente, pagar la oficina, el arriendo mensual, Eso pagaba la oficina operación. claro. Y estos otros proyectos había de todo, porque había algunos que los postulábamos a fondos concursables, para otros conseguíamos auspicios, otros los inventábamos desde cero. Y claro, nuestro empeño era que pudieran ser rentables, pero es mucho más complejo el tema editorial porque la Mm, distribución es muy importante, igual que en las películas, y la distribución es algo que uno no controla, es otro giro. Editar es la creación de contenido, pero teníamos que conseguir un distribuidor y ya el distribuidor nos garantizaba la presencia en algunas librerías, pero por ejemplo para los cómics no podíamos tener una presencia tan masiva y todavía no se volvía tan importante, yo creo. Estoy hablando, nosotros empezamos a editar después del 2000, 2008, 2009. mm. Todavía no había un boom tan grande, yo creo, salvo las cosas que sacaba la tercera a través de los kioscos y algunas cosas que llegaban desde Argentina, Pero yo pero la recuerdo que producción Caleuche, nacional, en ese tiempo, Caleuche sí estaba comenzando a calar fuerte. Caleuche Comics, que fue un espacio bien interesante de cómics chileno. Y es más o menos contemporáneo de esa época. Porque yo recuerdo que Caleuche estaba más o menos en el tiempo que yo estaba en la media en el colegio. Lo siento, yo mm, estaba, esa época yo estaba en el colegio. Pero claro, en ese tiempo Caleuche Comics estaba haciendo y teniendo, por lo menos en el ambiente del cómics, teniendo un peso bien importante. Se mandaron un par de polémicas, recuerdo una vez, contaron la historia de la... Ay, eso suena chistoso. Amigos del Perú, yo les voy a contar esto, pero no se ofendan. Esto lo crió un cómic chileno, pero no era... Era un espacio creativo, pero recrearon la guerra del Pacífico diciendo que los peruanos y bolivianos eran zombies. Entonces, con la eso es escoba posterior, yo creo, claro. es posterior, pero yo creo que es de ese tiempo aproximado. No, a mí lo único que recuerdo así como un gran fenómeno que fue lo de Rayen, que hizo Jorge Holguín, que llegaron a tener tirajes como de 5.000 ejemplares y que lo distribuían en kiosco. Eso fue bien alentador también. Yo cada vez que lo encontraba le daba las gracias, pero decía, mira, tú animaste a mucha gente a hacerlo finalmente, a lanzarse, porque fue como una cosa bien poco frecuente después de todo el boom que habíamos visto cuando chicos, porque Mm. el 73 todo eso se terminó, pues, pero había muchos cómics cuando yo era niño y era muy estimulante. Eso era muy estimulante y son recuerdos, había cambios de revista, o sea, una especie de librería donde tú vendías tus cómics, los podías revender, pero además podías comprar a bajo precio revistas usadas y era como ir a ver cajas de vinilos, pero con revistas de cómics y había de todo, era un mundo eso. Y bueno, Mampato hizo mucho también, pues Mampato publicó muchas historietas de Francia y de Bélgica, de grandes artistas en capítulos semanales de 4 páginas, que me marcaron mucho hasta el día de hoy. De hecho, el 2017 estuve
el stand de Chile en Angoulême, el Festival del Cómic en Francia, y vi a Herman, por ejemplo, que era el dibujante Bernard Prance, que era una de las historietas de Mampato que toda la semana nos dejaba en suspenso, quedaba con un cliffhanger, el personaje en peligro hasta la otra semana, cada 4 páginas. Yo escribo así las novelas ahora. Utilizo los mismos recursos narrativos que me marcaron mucho, son recuerdos de infancia. La aventura, los paisajes exóticos, los cliffhangers, los diálogos entre los personajes, entre medio de la acción, los momentos de calma antes de la tensión. Fue una gran escuela Mampato también. Yo Publicamos recuerdo a haber, Temo Lobos nosotros como editorial. El último libro de Temo fue una compilación de Máximo Chambones en tapa dura que le hicimos con mucho cariño. Fue una edición que hicimos con el fondo del libro. Eso lo publicamos en el 2010. Pero en general, como te digo, no era lo suficientemente rentable como para financiar por sí mismo nuestra labor de editorial independiente. Teníamos que pero por hacer lo menos, trabajos corporativos. pero esos trabajos corporativos de alguna otra forma de financiar la operación y lo otro era lo divertido. Que eso está bien a veces, ¿no? Si Ah, nosotros sí, tenemos no, esta lo idea de, hacíamos con el mismo cariño. O sea, si era una memoria para una institución, buscábamos las mejores fotos, el mejor equipo de gente, los mejores diseñadores. Me acuerdo que hicimos un libro para la Asociación de Fútbol Profesional cuando estaba Harold Main Nichols, que fue compañero mío en la Católica, y nos encargó hacer un libro, pero ese lo hicimos desde la nada. Entonces, eran los 75 años de campeonatos de fútbol profesional y conseguimos con coleccionistas porque la asociación no tenía mucho material propio, se lo habían llevado, no sé, las administraciones anteriores. Buscamos camisetas antiguas, reliquias, revistas antiguas, fotos históricas. Me acuerdo que yo propuse hacer infografías de las jugadas más importantes de la historia. Entonces era un libro que tenía de todo, tenía dibujos, tenía las camisetas, tenía los resultados estadísticos de todos los 75 años. Quedó espectacular ese libro. Ese fue, por ejemplo, un libro por encargo, pero como te digo, lo hacíamos con el mismo cariño que en los libros propios, eran la misma cosa. oye, y yo quiero retrotraerme un poco porque lo pasaste muy por encima, pero hiciste un cortometraje. Eso fue bien icónico en un contexto en el cual el cine chileno y la producción audiovisual chilena era bien básica. ¿Qué está? Yo de 100 También, pesos, historias de cuando gol. rodamos nosotros se hacían 2 películas al año en Chile. Me acuerdo que estábamos rodando y al frente nuestro estaba una de Juan Harting, Last Call, que tenía a Peter Coyote, tenía un elenco así, internacional, y una actriz muy famosa también la que hizo Showgirls. Y nosotros que estábamos haciendo nuestra película más en plan bajo presupuesto, pero con un buen equipo de gente también, de realizadores, de actores. Esa fue una película de 43 minutos, un mediometraje, una adaptación de Lovecraft, que es un escritor que descubrí el 92, que leí por primera vez y que me impresionó mucho. Y fue mi primer guión, lo escribí el 96, el 95, el 96 ganó un premio, ganó unas latas de película y un poco de plata. Yo dije, bueno, hay que producirlo, así que me tuve que convertir en productor, que era algo que no sabía hacer. Puse a estudiar, a cometer errores, ensayo-error, y rodamos la película el 96 y el 97 en 2 patas, por un tema de recursos, y el 2000 la estrenamos en Valdivia, y en San Sebastián fue incluida en la muestra a lo mejor del año, en la Semana del Horror de San Sebastián. Estaban súper felices con la película. Y fue un buen comienzo porque después me puse a hacer guiones de películas, de telefilmes, de todo. Y coescribí La Fiebre del Loco con Andrés Wood. Hice el primer guión de Subterra que ganó el CNTV. Después no me pusieron los créditos, pero mi guión ganó el CNTV. Y trabajé harto también con documentales, la serie OVNI, que todavía me escribe gente preguntándome si tal persona hizo algún gesto que significara otra cosa, o si hay más información que la que se publicó. Yo le digo, no, mira, todo lo que está en YouTube, en los capítulos, era todo lo que teníamos, no hay más, no hay más conspiraciones, no hay Serie nada más. OVNI, Dios mío, qué clásico eso fue más o menos los 90. Eso fue, claro, a fin, el 99 y el 2000 Sí, fueron 2 temporadas. Y en esa época estaban de moda ya estas series, o llegaron después 24, me acuerdo. Bueno, apliqué todo lo que había aprendido ya de cine y televisión, y tenía harto suspenso, ni era divertida. Era como los expedientes X, pero llevado al documental, ¿no? Era sí, como versión eso. chilena, era muy, muy entretenida y uno cuando chico la miraba y era fascinada con la historia conspiranoica y era como de, es una escapa. Y estamos hablando en el contexto de, en ese tiempo ya existían espacios como Maldita, hoy que se me va a caer el carne con esto, espacios Maldita como sea. Maldita Sea,
Rock and Pop, que era un canal bien indie y bien interesante de contenido chileno en general, ¿no? De hecho, no solo tenían Maldita Sea, me acuerdo que tenían no sé, hoy día sería un late, pero que estaba, que se llamaba Barrio Italia, no, eh, ay, va a quedar, no, Estación Plaza Italia, algo Italia, así. Plaza Italia. Plaza Italia creo que era. Entonces había Copano, o sea, no Copano. Comparini tenía una especie de late también, un programa de conversación. Era bien indie. Yo era chico, pero mi hermano lo veía y uno tenía una pieza conjunta, entonces yo veía lo que había era en de la la tele radio nomás. cooperativa ese canal. Yo trabajaba en la radio cooperativa, en esa época era editor, trabajaba en prensa. Estuve ahí hasta el 98 y después dejé la radio para poder producir la película Killian Gothic. Porque yo decía, bueno, si no me dedico a esto, no va a salir nomás. Pero fue bien agotador, y después de algunas malas experiencias también trabajando con otros directores, tuve harto rato sin querer hacer otra película, hasta que conocí un par de directores muy cool, Cristian Elwin y Nico Superbi. Hicimos cosas para televisión con Cristian, Epopeya, la serie sobre la Guerra del Pacífico, que después la pasó el History Channel, que era la visión de Chile, Perú y Bolivia sobre la guerra, tratando un poco de tener por primera vez los tres puntos de vista, con entrevistas en los tres países, con Rafael Cavada como conductor. Y con Cristian y con Nico hicimos después un documental, un largometraje documental sobre Isidora Aguirre, que era toda su vida y obra, pero era una biografía creativa porque estaban trozos de sus mejores obras ensayados por actores entre medio del relato de su vida. Entonces también la ficción iba cobrando vida entre medio del documental. Era bien experimental, era como esta película sobre Mishima que hizo Paul Schrader, que uno veía extractos de las obras de Mishima durante el último día de su vida. Ese ejercicio fue muy bonito tratar de replicarlo de alguna manera en esta película y quedó muy bien. O sea, estrenamos el 2013 en el Normandí, en el Alameda, y ganó algunos premios en festivales y todo. Y después de eso, yo recuerdo conocerte por el modelo de Pigman, el cómics. Ujú. ¿Cómo transformaste eso? ¿Cómo llegó la idea? Obviamente, ya estamos hablando de tenía la editorial, y dijo, hagamos unos cómics porque está el bichito siempre ahí. Y dijiste como transformemos en cómics, ¿no? El guión que había escrito para la película. ¿Cómo llegamos a eso? Claro, mira, mi sueño, cuando hice la película, mi sueño era lanzar al mismo tiempo la película, el sitio web, el cómic, la banda sonora y el CD-ROM. Era un proyecto multimedial. Fue tan agotador hacer la película. Y como te digo, en algún momento me quedé sin plata y tuve que conseguir más plata y paramos el rodaje y lo retomamos al año siguiente, con todo lo que significó mantener la continuidad con los actores, con las locaciones, con todo, que igual lo logramos. Pero quedé tan agotado con eso que al final el cómic no salió al tiro. Quedó ahí como una idea, postergado. Pero siempre, de toda la vida, había querido hacer un cómic profesionalmente y no en forma amateur como lo había hecho de chico y de adolescente. Una novela gráfica, no se publicaban novelas gráficas en esa época en Chile. La primera que salió con ese nombre fue Road Story de Gonzalo Martínez de Fouillet, que salió unos meses antes que la nuestra. Yo me demoré, como te digo, entre el estreno de la película y el lanzamiento del libro, 8 años, un poquito más casi. Lo terminamos a fin del 2008, pero lo lanzamos en marzo del 2009. Y yo quería hacer formato DC Comics, 17 por 24. Acá no tengo en mi biblioteca, tengo un ejemplar todavía. Quería el mismo formato de DC Comics. La hicimos en papel cuché, que es una locura. Y este formato además es más caro la imprenta porque se pierde un poco de pliego de papel, pero yo lo quería así. Lo quería como los que tenía yo de Frank Miller, como el año uno de Batman y todo. Y con prólogos de Temo Lobos. Y trabajé con dos artistas, con Gabriel Aikel y Cristian Luco. Usamos fotografías también que son de la película. La idea era explorar lo más posible distintas técnicas, hacer algunos dibujos con cuchillo, y estos cuchillos cartoneros, acuarela, está todo hecho a mano. Hay óleos también, hay borradores de bocetos cuando son flashbacks. En el fondo queríamos aprovechar todo lo que sabíamos y que nos gustaba y como rendirle homenaje también a toda la gente que nos había inspirado. Pues el 2014, cuando estaba recién en París, conocí a Neil Gaiman y a Dave McKean y obviamente esta portada le debe mucho a Silo Arkham y al interior le debe mucho a Silo Arkham y le regalé un ejemplar a Dave McKean. Fue un momento muy bonito porque le dije además que había toda una generación de gente creando cómics en Chile que había crecido bajo la influencia de ellos dos, de Gaiman y McKean.
Así que estaban los dos muy sorprendidos de que en un lugar tan lejano como Chile se hicieran tantas cosas. Y andaba con Claudio Álvarez de Acción Comics, que también les regaló cómics. Estaban muy sorprendidos y ellos fueron muy cálidos, muy amables con nosotros. Y ese apretón de manos de Gaiman, como recibiendo así a un par, me desbloqueó todos los miedos que tenía de la literatura. Y yo dije, ah, no, en París todo es posible. Y a las 2 semanas me puse a escribir la primera novela, la primera que iba a publicar, porque antes lo había intentado en Chile con otra historia y nunca había sido capaz de terminarla. Mm. Pero es curioso esto, porque, claro, el tema de la novela gráfica no era tan popular, pero ya en Estados Unidos existía SimCity, existía 300, que no Claro, yo son andaba cómics con propiamente poleras. tal. Yo me mandaba a So- hacer poleras de Sin City y me compraba la novela gráfica, las ediciones de Norma, que eran espectaculares, además, mucho, mucho más y grandes que las que carísima, sacan y los franceses. carísima. Carísimas, uno pagaba las ganas, además, porque Sí, cuando llegaban importadas de España, tú veías el precio en euro y veías que estabas pagando 2, 3 veces más. Era sí, terrible. Pero bueno, sí. Que los cómics decía a $1, y uno miraba y decía, yo estoy pagando 5 lucas, ¿dónde está el dólar? Ya como el dólar más la exactamente. importación, otro dólar, pero 5 dólares, 5 lucas, $1, ¿dónde está? Yo me acuerdo, ¿cuál eran los...? Cuando miraba, yo no sabía en ese tiempo mucho de moneda, pero no miraba los cómics que traían desde México, no recuerdo cómo se llamaba esta empresa mexicana que traía los cómics de DC, de Marvel a No, Latinoamérica. no En ese era, tiempo. cuando yo era chico era Editorial Novaro, pero después cambió. Después fue otra No, la sí, que empezó a sí, traerlo. era otra. Empezaron a Que llegar le, unas ediciones más baratas de México y de sí, Argentina, que cambiaron harto la cosa, pero ya uno no tenía que comprar esas ediciones españolas carísimas que llegaban a las sí. librerías. Empezaron a aparecer en los kioscos. Ahí compré hartas cosas también. Pero uno miraba los precios y era como, no se condice los precios mexicanos con los precios chilenos, amigo. Como que me estoy cobrando mucho más. El precio es muy barato, eran como No 500 era la pesos misma chilenos. calidad tampoco de las ediciones, ¿eh? El No, para nada, color, las páginas, no era para la nada. misma calidad, para nada. No, y de hecho estos tipos editaban como se les paraba el culo, tomaban partes de serie, ponían numeración propia, no había una correlación entre los... Pero como que tomaban el material y lo reeditaban y lo lanzaban y eran como de su número uno, el número 5000 del otro lado, entonces era como de, amigo, no, como que me cuesta seguir el hilo Claro. yo no soy tan fan de DC Comics, debo decirlo, soy más fan de Marvel, porque Spider-Man para alguien de los 90 Spider-Man era icónico, y justo en los 90 comenzaron las películas de Spider-Man, las de Tobey Maguire, entonces está ahí como justo ahí, Claro. y DC venía ya Para a mí, la baja. imagínate, yo era niño cuando Superman era Christopher Reeve. Sí, pues yo Estaba fui alta la niño vara. cuando Batman apareció con pezones. Entonces, Ah, te tocó la parte mala, claro. sí, La entonces decadencia. como que no era tan normal ser fan de... Y en ese tiempo, insisto, en los 90 estaba la serie de los X-Men, la de Spider-Man, que fue muy, muy buena, la de Spider-Man de los 90 que también fue muy, muy buena. Entonces era más fácil en mi época ser fan de Marvel que de DC. Como Claro, que nos tocó claro, la un tema peor época de DC. generacional. Sí, Absolutamente. pero aún así yo siempre he sido fan de Linterna Verde, que lo encuentro, creo que Green Lantern es un personaje súper entretenido. No es tan popular como Marvel, como Batman y Superman, obviamente, pero tiene su espacio y claro, uno trataba de seguir la historia, esta historia es importantísima. Y era como de, amigo, compro 10 números y no entiendo en dónde van porque compré el uno pero esto no es el uno no es el inicio. Era Claro, atroz, era atroz. Uno trataba de seguirle el hilo, pero era más claro. fácil encontrar los cómics en internet. Espera, esto es guiño, guiño. Como amigos, si no lo hacen bien, uno tiene que obligado a andar buscando como pirata en los siete mares si no encuentra lo que Ah, yo me busca en un acuerdo que país. tenía tantas ganas de leer los de Bernard Franz que salían en Mampato, porque además no tenía todos los Mampatos, entonces algunos capítulos me faltaban en mi cabeza de alguna historia. Y una vez lo encontré en internet y me hice un PDF y lo mandé a imprimir, una impresión carísima, lo anillé en colores, un buen papel, y me llevé eso para las vacaciones, para el terremoto del 2010. Me acuerdo, estaba en el cajón del Maipo leyendo Bernard Franz en la Ah, noche. muy buen lugar para estar en un terremoto. Claro. Y después en Francia encontré los integrales, los 3 volúmenes. En esa época viajábamos en los veranos a ver a mi suegro, a los abuelos franceses de mi hijo, y me llevaba los volúmenes a Chile. Y es divertido porque cuando me vine para Francia no me pude traer toda mi biblioteca, y todavía están en Chile los integrales de Bernard Franz.
Los tres mamotretos, o sea, cuestiones gigantes, así pesan como 10 kilos cada uno. Yo creo que el cómics que más me gustó y me marcó, que los daban en ese tiempo en Chile, en ese tiempo habían historietas en los diarios y se leían los diarios, o sea, era otra época. La de Calvin and Hobbes, yo creo que amo Ah, es bueno. este- a mí me encanta la serie de los monitos de nieve. Yo la amo con todo mi ser. Mi mamá nunca entendió por qué me reía tanto con la serie de los monitos de nieve, que eran tan creativos. Y yo, ahora que lo veo de adulto, que lo releo, encuentro que habían un nivel de sabiduría muy profunda en un cómics para niños que era divertido, pero que tenían estas complejidades de la reflexión, de los Sí, cuestionamientos hacia los padres, y uno miraba y decía, oye amigo, esto era mucho más profundo de lo divertido que uno leía cuando chico, es ¿no? bueno, es muy bueno. Y por eso permanece, yo creo. Es algo a lo que uno puede volver en cualquier momento. Sí, pero insisto, la serie de los muñecos de nieve encuentro increíble, porque recuerdo cuando alguien gritaba Calvin y era que había puesto, todavía recuerdo muy bien uno que se estaba derritiendo porque estaba llegando el verano y el papá le decía, ¿qué carajo hiciste? Es como de, está contemplando el fin de sus días. Es como de, Wow, claro. Dios mío. Y era chistoso, pero también profundo, así que Calvin and Hobbes tiene un equilibrio que lo encuentro maravilloso. De hecho, si alguna vez conozco, si es que no fallece, no sé si ha fallecido, no quiero mandarme una cagada. Está Hay vivo. una viñeta que cada cierto tiempo la publican en las redes, no sé si será apócrifa, si alguien la intervino o no, pero que salen los dos y dice todavía extraño David Bowie. Ah. Mm. No, no sé si será, no sé si será, pero Bill Watterson y está vivo, tiene 66 Eh, años, así que todavía tengo la oportunidad de es probable conocerlo que él alguna vez. la haya hecho, pero es muy linda. Cada cierto tiempo la republican en las redes. No, pero es que, bueno, y Calvin se transformó en los 90 en un personaje icónico. Hay mucha gente que no conoce a Calvin and Hobbes, pero sí vio ese sticker en las microbuses chilenos de un niñito rubio meando, y ese es Calvin. Claro. Es divertido porque las micro, antes del Transantiago, las micro usaban mucha estética pop y caricaturas, Don Gato, todo eso. Nosotros publicamos un libro sobre gráfica popular de Santiago y de Valparaíso, con dos fotógrafos, con Francisco Somalo y con Gómez Rovira. Y tuvieron varias. El de Somalo tuvo dos ediciones en español y una en inglés. Me acuerdo que hicimos una edición bilingüe, estábamos probando. Después el de Rodrigo lo sacamos trilingüe, porque tenía pocos textos, era el libro de fotografía, pero tenía español, inglés, francés. Pero todos esos libros ahora están discontinuados, pues son de culto. Ahora aparecen en internet, hay gente que los revende, he encontrado algunos sitios y como pequeñas joyas, es súper lindo. Oye, pero, y volviendo a esto, es curioso esto de la industria, porque uno se imagina, o sea, todos escuchamos a los papás cuando chicos, oye, de esto no vaya a vivir, sí, no vaya a sacar nada limpio, no va a lograr nada. Creo que lo han escuchado gente, comunicadores de visuales en su momento, gente de teatro, de danza, cualquier tipo de arte, y se sabe, que probablemente por algo vive en París, Francia, de que en Chile es difícil vivir del arte en general, en cualquier contexto, en cualquier cosa. De hecho, te estaba comentando en el prepodcast que estoy conversando con Rodrigo de Sinergia. Me di cuenta que Rodrigo, el vocalista de Sinergia, aparte ingeniero civil y trabajó como gerente de operaciones, experto como en el área de electricidad, de la industria eléctrica, y aparte hoy día es consultor y presidente de la CCD. Entonces, es difícil montar un poco tu vida ganando dinero a través del arte, pero no creo que sea algo tan imposible. Por eso Roberto Nicolini vive, por ejemplo, del teatro y de la venta de boletos, que le mandamos un saludo, que en este preciso momento salió, bueno, hace poco de la clínica porque tuvo, después de tener un ictus, si no me recuerdo, a principios de año, tuvo ahora hace muy poco un infarto al corazón, Chuta. que fue casi fulminante. De hecho, iba camino a hacer una obra y le dijo a su señora Luz, no voy a hacer la obra, no me siento bien. Y el médico le dijo tan así que es, tú hubieras ido a hacer la obra, te mueres en el escenario. Así de Oh, fulminante llegó a ser y alcanzó a llegar a tiempo a la clínica y lo intervinieron, pero fue tan importante que fallaron todos sus órganos, entonces ya está mucho mejor, mucho más estable, no 100% bien, pero mucho más estable, así que le mandamos un abrazo y un saludo al gran tío Roberto que Nicolini. se reponga.
que se reponga de Pipiripao, que muchos crecimos con Sí, pues Pipiripao. yo me acuerdo, UCB. En UCB pasamos el documental sobre Lord Cochrane, que fue una de las cosas que me trajo a Francia, porque teníamos que rodar acá una parte que hicimos con el apoyo del Consejo de Televisión. El 2015 rodamos, el 2016 lo pasó UCB y lo han repetido en años siguientes. Está en Onda Media disponible también, es un documental en 3 partes, narrado por Adam Bruce, que es descendiente de Lord Cochrane, es tataranieto, y que incluye algunas animaciones con estética de cómic hechas por Cristian Luco, que es uno de los coautores del modelo de Pigman, que debutó como animador, se atrevió a hacer otra cosa, y que recrea las batallas y episodios clave de la vida de Lord Cochrane. Pero entrevistamos gente en 16 ciudades, rodamos en 7 países, hicimos rendir lo más posible los pocos recursos que teníamos, que trabajamos con un equipo pequeño de gente. Fue un lindo proyecto. Oye, cuéntame, ¿y en qué está hoy día Gilberto Villarroel? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Publicaste una novela? ¿De qué va la novela? ¿Qué estás haciendo con He esto? publicado 5 novelas ya desde que llegué acá y un libro como coautor, un libro de cuentos que me invitaron a escribir una página, pero en francés. O sea, ya soy autor francófono también. Lo divertido es que ahora estoy postulando a una beca del Centro Nacional del Libro de Francia. Y me dijeron, usted extranjero, sí, pero ya estoy empezando a escribir en francés. No, pero tiene que escribir en su lengua. Tiene que presentar un proyecto en español. Ya, pues, entonces estoy haciendo la postulación en español y pregunto, porque esto lo va a ver la Comisión de Autores Extranjeros. Ok, la postulación la hago en español. No, el dossier tiene que ir todo en francés. Ok, y tiene que mandar un extracto de su proyecto, pero el extracto lo tengo que traducir al francés. No, el extracto va en español. Ok, y ahí estoy. Ok, sí, es como de en tu lengua, pero no lo vamos a leer, así que ponlo en nuestra lengua. Es muy divertido, son muy formales, pero son, si tú cumples con todo lo que piden, las cosas salen también. Es una cultura bien diferente a la chilena en muchos sentidos. Y bueno, el primer libro lo empecé a escribir acá cuando llevaba 2 semanas y estaba preparando el rodaje del documental sobre Lord Cochrane. Y fue más como una diversión casi porque como me gusta mucho Lovecraft, evidentemente, estaba releyendo en esa época La llamada de Tulu y estaba preparando el rodaje y en una de las locaciones, que es un fuerte antiguo que ordenó construir Napoleón y que después fue destruido por Lord Cochrane, me dio la idea para escribir la primera novela. Porque era un lugar que yo había visto en las vacaciones de verano por casualidad, porque uno de los primos de mi hijo tiene casa ahí, la abuela, y Fort Boyard, un fuerte. Y siempre me había parecido una buena locación para una historia de terror, para una historia de Lovecraft como La llamada de Tulu. Y cuando supe que tenía una conexión con Lord Cochrane, en esa misma época había empezado a leer muchas novelas para meterme un poco en el siglo XIX y descubrí que Lord Cochrane había inspirado todo un subgénero que era la novela naval napoleónica. Y todo, resulta que todos estos libros, Master and Commander, hay una película con Russell Crowe, Hornblower, que fue una serie que hizo la BBC, están inspirados en la biografía de Lord Cochrane. Cuando uno empieza a investigar, ve los paralelos. Esto de que Russell Crowe captura una fragata enemiga con un barco chico, disfrazado, todo eso lo hizo Lord Cochrane en la vida real, contra los españoles, no contra los franceses. Y yo dije, qué ganas de escribir una novela naval napoleónica donde el verdadero Cochrane sea el protagonista. Y cuando encontré este link de su biografía con Francia, con ese fuerte que me gustaba, y dije, ya, va a ser un crossover, va a ser una novela naval napoleónica mezclada con la novela de terror cósmico de Lovecraft. O sea, va a ser una mezcla de género. Y lo empecé a hacer como un ejercicio después de este encuentro que había tenido con Gaiman y McKean, como que me sentí súper inspirado. Pero mi trabajo en el año siguiente prioritario era rodar el documental y pagar también mis honorarios con eso. Y lo fui escribiendo en paralelo. Y lo que sí tuve la disciplina para escribir de lunes a domingo, porque había leído una entrevista a Bernard Cornwell, que es otro escritor de la misma onda, que decía que él pasó de la dirección de televisión a la novela. Si quieres escribir un libro, escribe una página diaria. Y a fin de año vas a tener primera novela. Y era un súper buen consejo, pero es muy difícil tener la disciplina para escribir todos los días. Pero si tú te obligas, vas creando una metodología. Entonces empecé a desarrollar una metodología y dije, ya, hoy día estoy muy cansado, voy a releer lo que hice, voy a corregir. Hoy día, no, en realidad ni siquiera me da para eso. Voy a ver una película que tenga que ver con el tema. Y al final lo que hacía era estar siempre conectado en el proyecto.
Y otro día que estaba muy inspirado o que era fin de semana, decía, oh, escribí 5 páginas, gané 5 días. Entonces me iba haciendo mi ritmo. Y al final, entre un año y medio, logré terminar la novela, en como 400 páginas, y se la mandé a Random House y Planeta. Random House respondió al tiro, menos de 30 días, me dijeron que la querían publicar. Entonces se publicó en español en Chile, esa era Cochrane versus Tulu, acá la edición chilena, con una portada muy linda de Félix Vega que dibujó Fort Boyard también atrás, ahí está el fuerte atrás, están los tentáculos. Y resulta que entre medio, como Random House es una multinacional, tiene un departamento de derecho extranjero en Barcelona, ellos están ofreciendo siempre a editores extranjeros su catálogo y conocen los gustos de cada editor. Entonces, había un editor francés de una editorial independiente que especializado en literatura fantástica y le mostraron 4 o 5 títulos y le gustó el mío. Y él hizo una oferta el 2018 para publicarlo en francés. Y hubo un año de negociaciones porque mi editor no habla español, entonces hacía las consultas en inglés a Barcelona, de ahí se iban a Chile, de ahí volvían a mí en español. Yo no lo conocía a él, entonces yo tengo una duda aquí con este modelo de contrato. ¿Qué pasa con esto? De vuelta al abogado en Chile, de ahí a Barcelona, de Barcelona en inglés a mi editor, y así pasó un año. Al final yo ya lo había soltado, me había olvidado el tema, pensaba que no iba a resultar. Y un año después me llaman un día y me dicen, está todo listo para que firmes, puedes encontrarte con tu editor mañana. Almorzamos en París, me presenta el traductor, él se da cuenta que yo puedo comunicarme en francés y que vivo en París además, cosa que él no tenía idea, y lo cual le alegró mucho por la posibilidad de Pero promocionar fue el como de, libro. espérame, ¿y toda la vuelta del año de mando para allá, mando para acá fue pérdida de tiempo? No, po, fue, Pero fue lo que se tenía que dio, ser nomás. no, pero se dio cuenta ahí, es como, hola, vivimos al lado, podríamos habernos Ah, ahorrado todo claro, eso. exactamente. Por lo menos para algunas consultas, él nunca terminó de entender que yo vivía en París, porque no es común, digamos, para los escritores latinoamericanos, po. Y, y lo que sí había hecho él, sin esperar el acuerdo, había ordenado traducir el libro. Entonces, cuando me presentó al traductor, el libro ya estaba traducido. Y eso significó que al mes siguiente fuéramos delante de la fuerza de venta de nuestro distribuidor, que es Media Participación, que es el cuarto grupo más grande en Francia. La editorial es pequeña, pero tiene un buen distribuidor. Eso es súper importante porque así está en todos lados. Y los libros se distribuyen en Francia, Suiza y Bélgica. Entonces, firmamos en septiembre, en octubre estamos haciendo el pitch ante la fuerza de marketing, en febrero el libro está en librería, en marzo empieza la pandemia y afortunadamente me tocó vivir la pandemia acá, donde es muy fuerte la red de mediatecas, de prensa que cubre literatura, y el libro sobrevivió al primer confinamiento, muy bien, tuvo finalista en 3 premios literarios, y en junio, me acuerdo, cuando se levantó el primer confinamiento, yo volví a París, pues nos habíamos ido al norte de Francia, y estaba, por ejemplo, recomendado como una de las lecturas del verano por Livre Hebdo, que es la revista de los libreros. Eh, y anduvo muy bien, así que mi editor dijo, quiero publicar todas tus novelas, yo seguí escribiendo, más o menos me toma como 2 años cada libro la escritura, pero como él empezó a publicar después, él ha logrado mantener un ritmo acá de un libro al año. Todo el mundo me dice, oye, hay que trabajar, todo. Bueno, en realidad los libros están, Ya lo escribí ya. claro, estaban hechos ya, están traducidos. Entonces he publicado 5 novelas, 4 de la saga de Lord Cochrane y una que se llama Zona Cero, que la escribí un poco antes del estallido. En Chile tuvo una sincronía muy grande y que cronológicamente es la última que se publicó acá. También está finalista en 3 premios, le ha ido muy bien, ha tenido buena acogida, es de vampiro esta, que no tiene nada que ver con la saga de Lord Cochrane, que es decimonónica. Y lo que te puede interesar en términos de negocio y todo eso, hubo un productor francés que pidió los derechos para hacer una serie el 2021. Me acuerdo que firmamos una sesión de derechos, todavía estábamos entre confinamiento, entonces tuvimos una videollamada en que yo estaba en mi casa, mi editor francés en la suya, el equipo de Barcelona y el equipo de Chile, perdiendo señal de repente con todos los. Y este productor estaba tan entusiasmado que quería hacer 5 temporadas con los 5 libros, porque yo le hice el pitch del quinto de Cochrane que estaba escribiendo en ese momento todavía. Entonces firmamos una sesión por el primer volumen, con tan mala suerte para él también, que él sacó 2 largometrajes entre confinamiento, en una época en que estaba yendo muy poca gente al cine, así que perdió mucha plata, películas con Catherine Deneuve, con Kristen Scott Thomas,
pero no recuperó la inversión, así que reculó con el proyecto de serie, que me habría significado bastante tranquilidad en términos económicos, porque los pagos ahí no tienen nada que ver con lo que uno recibe por concepto de derecho de autor. Ahora, acá es bien diferente a Chile porque además acá tú tienes la posibilidad de participar en muchas mesas redondas o en conferencias en mediatecas con bibliotecarios. Todo eso está tarificado. Son tarifas estándar que nadie se equivoca respecto a eso. Hay un Centro Nacional del Libro que regula todo. Hay una asociación de autores a la que pertenezco, que es la URSAF, desde el 2021. Tengo el estatuto de artista-autor. Esa es mi profesión actual en Francia. Soy escritor, digamos, pero profesionalmente. Ahora, vivir de la escritura es muy difícil todavía con el puro derecho de autor, como te digo, salvo que aparezcan proyectos conexos como los proyectos audiovisuales. Ese salió gracias a un contacto de mi editor que andaba buscando adaptar el catálogo de la editorial y el que más le interesó fue ese libro que no tenía los derechos de él, sino que los tenía Random House, pero él generosamente le hizo el pase a Random House. Y estamos viendo, porque tengo mucho interés para los próximos libros, en que los derechos mundiales los tenga directamente mi editor francés, porque como tenemos este distribuidor grande que es Media Participación, ellos tienen una oficina audiovisual que se llama MediaToons, que negocia todas las adaptaciones de los catálogos que ellos distribuyen al audiovisual. Y aquí hay muchas productoras y le ha ido muy bien a las películas históricas. Últimamente Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo hizo 8 millones de espectadores. Así que ojalá, ojalá. Mientras tanto, igual sigo haciendo trabajos como freelance también con mi ex señora chilena que todavía tiene su editorial. Seguimos haciendo libros. Estamos preparando ahora uno con Juan Francisco Somalo sobre el teatro chileno de los 90. Todo el archivo fotográfico que tenía él, que es maravilloso, desde el 88 al 2000, con fichas técnicas de la obra. Le agregamos cosas, porque no existe un libro como ese y lo estamos haciendo con ayuda del Fondo del Patrimonio y va a estar listo de aquí a fin de año, por ponerte un ejemplo, digamos, de otras cosas que hago. Además de que acá me han pagado mis intervenciones cuando voy a dar charlas o mesas redondas y el 2022 estuve 6 meses con una beca de escritura del Ministerio de la Cultura de Francia, invitado por un municipio del este en Val-de-Brie para escribir una novela que no he terminado todavía, en la Cité Radios de Le Corbusier, un edificio que construyó Le Corbusier para obreros en esa época, y hoy día son unos departamentos gigantescos que se los pelean los arquitectos, y ha sido declarado patrimonio también. Pues, entonces, hay pisos que están conservados tal cual como eran. Estuve yo en un departamento con muebles de los años 70, que eran como estar en un episodio de Los Guardianes del Espacio. ¿Sabes? Esa serie que daban con marionetas, no sé si suena de Sí, algo, pero... uy, qué antiguo, sí, Y sí. esa estética futurista que ahora se ve retro, así son los departamentos y los muebles. Fui padrino de ese salón del libro, esa feria del libro, le llaman salón los franceses. Me hicieron un gran honor, fui padrino de esa feria. El próximo año voy a ser padrino de otra, así que por lo menos ya como autor logré instalarme acá. Y lo que me falta, como te digo, es seguir creciendo, tener otros convenios directamente con los franceses y poder adaptar los libros a otro formato, lo cual permitiría ya quizás dedicarse plenamente a eso. Pero es muy difícil, los autores que viven exclusivamente de los libros tienen que vender muchos, muchos miles de libros para lograrlo, así como Stephen King O J.K. o como Rowling, mencionaba sí. antes, la autora de Harry Potter, en fin. Son casos muy excepcionales. En Que por lo demás, J.K. general, Rowling es la única mujer que se ha hecho millonaria a base solo de libros. Porque primero se hizo claro. millonaria con los libros y después vendió los derechos para las películas. O sea, lo primero que la hizo millonaria fue los libros y es primera persona que de forma directa, Bueno, a través Isabel del libro. Allende, yo creo que anda por ahí también, ¿no? Isabel Allende fue superventas con sus libros antes de que se empezaran a adaptar como películas también, yo creo. Aunque en La Casa de los Espíritus hizo hace harto tiempo la primera adaptación, pero ya superventas también, ¿no? Oye, y en este contexto, para aquellos que no todos están envueltos en esto de la novela gráfica, estaba buscando esto de Lovecraft, tiene esto es, se conoce como el padre, lo estaba viendo acá, porque se me va justo cuando lo quiero leer, de el horror, era horror Cósmico. cósmico. Es una especie de autor que tiene una serie de universos al estilo Stephen King, ¿no? De universo de Claro, horror. creó un montón de divinidades ancestrales que son muchas de origen alienígena. En el fondo, él era un apasionado de la astronomía
Ujú. de la poesía, de la música, de muchas disciplinas, además de ser escritor. Y, por ejemplo, habla mucho de la teoría de la relatividad, de cosas que en su época eran novedades. Y lo que hizo él fue, en el fondo, desafiar la imaginación y sacar a a la literatura de terror de los fantasmas, que también los hay a veces, pero de los fantasmas, los monstruos, los vampiros. Él fue como decir, no, mira, la humanidad está sola en el universo y si nos sacan de nuestras coordenadas diarias, de la ley de gravedad, de nuestro concepto del tiempo, nos podemos volver locos. En el fondo, lo que trató de plasmar en su obra fue lo frágil que es la naturaleza humana. Los protagonistas de su obra generalmente se vuelven locos, o se enferman, o se mueren. El ser humano es muy minúsculo en la obra de Lovecraft, y tiene grandes obras como la llamada de Tulu. El modelo Pigman a mí me impresionó mucho como alegoría. Yo cuando lo leí dije, este no es un escritor de terror, pero así lo conocía, ¿no? Bueno, este es un buen escritor, a seca, porque el modelo Pigman tenía muchas lecturas posibles con esto del artista, que le muestra a la sociedad las cosas que la sociedad no quiere ver de sí misma. Yo dije, aquí hay una alegoría interesante, y eso me dio pie para adaptarlo como película. Pigman en nuestra película se viene a Chile, Chile de los 90, la transición a la democracia, todavía hay mucha gente impune. Entonces, esta idea de estos monstruos que mataban impunemente en un país llamado Chile y que había un artista que trataba de retratar ese horror, me hacía sentido también como lectura, siendo una película de terror, podía tener otra lectura también, política y sobre el rol del artista. Entonces, es un escritor que para mí siempre ha sido muy inspirador, muy inspirador. He tratado de rendirle homenaje, porque el sueño de cada escritor tiene muchos admiradores en el cine, en la literatura. El mismo Guillermo del Toro, no sé, John Carpenter, Neil Gaiman, son todos fans declarados de Lovecraft. Eh, King dijo una vez en una entrevista que el payaso de It probablemente era una divinidad Lovecraftiana reencarnada. Tratan de hacer como guiños, ¿no? Entonces yo he tratado también de agregar un granito en este universo, porque ese es como el sueño de cada autor. Y por ejemplo, en la segunda novela, en Lord Cochrane y la Hermandad de las Catacumbas, eh, encuentran un manuscrito de Julio César que cuenta la primera aparición de Tulu en la época de los romanos. Entonces hay una mezcla ahí de peplum con terror Lovecraftiano. Le agregué ahí otra capa al tema, Y y Zulu, Zulu otra profundidad a la historia. es una de estas divinidades, ¿no? Que es una especie de como, no es Es un como un calamar exiliado gigante, extraterrestre. pero no es un calamar gigante, Es una figura es que una tiene, especie de kraken, ¿no? pero tiene un cuerpo antropomorfo, tiene brazos, tiene piernas, tiene un cuerpo antropomorfo, una cabeza como de calamar gigante, unas alas de dragón. Es una mezcla de cosas que se supone que la gente que lo veía se volvía loco de solo verlo, ¿no? No es posible entenderlo. Entonces, en la primera novela él hizo un homenaje a la ciudad perdida de R'lyeh, donde dormía Tulu. Reaparece frente a la costa francesa, y Cochrane, que en esa época es enemigo de Napoleón, se ve obligado a aliarse con los franceses para enfrentar a esta criatura que es invencible. Entonces, hay toda una lucha ahí media steampunk con armas del siglo XIX, con un barco a vapor que Cochrane estaba construyendo en esa época, contra este titán que se viene despertando de una siesta milenaria. Eso fue el desafío de la primera novela. Era un Ya. standalone, pero ahora lo he ido ampliando y hay un ciclo de 5 novelas conectadas con este universo de Cochrane y Zulu. Y Cochrane, para también, insisto, esto tiene que ver con historia, no todos son tan ávidos de lectura. Cochrane es un británico, ¿no? Claro, él era un marino escocés que fue muy famoso en la época de las guerras napoleónicas como Master and Commander, que era uno de los cargos que llegó a tener, que hundió la mitad de la flota de Napoleón frente a Fort Boyard, donde ambienté mi historia con botes explosivos, pero él tenía un lado de inventor. Él, si no hubiera sido marino, habría sido inventor, pero el papá era inventor también. Creó muchas cosas que fueron rechazadas por temas de corrupción. Por ejemplo, impermeabilizar el casco de los buques con alquitrán para que no se pudriera el casco de madera. La Royal Navy tenía la concesión de los astilleros, y le dijo al papá de Cochrane: nosotros somos amigos del gusano, que era el molusco este que se les pegaba la broma a los Porque buques, hace que nos compren más barcos, obvio. porque tenemos que reparar los barcos. Entonces, jamás vamos a comprar esto. Entonces, Cochrane creció viendo esa corrupción en la Marina, en el Parlamento, fue parlamentario después, y era un radical, era un tipo que defendía el sufragio universal. Al final lo echaron del Parlamento, lo echaron de la Marina, y cuando estaba cesante lo llamó el gobierno chileno para que comandara la flota. Gracias a eso le ayudó a liberar Chile, Perú, después se fue a Brasil, después a Grecia, y al final de su vida el gobierno lo perdonó
y le devolvió en forma honorífica el rango de vicealmirante. Recuperó el uniforme y todo lo que le habían quitado. Pero es un Por eso nos personaje de una suena, vida extraordinaria. por eso nos suena en la historia chilena, porque estuvo presente en Chile en la guerra Claro, contra pero en Chile España. uno conoce una parte muy pequeña que es lo que hizo en Chile nomás, y el resto, me acuerdo en el colegio, era como una línea, ¿no? Después luchó por la independencia de Brasil y Grecia. Eran tremendas historias. Yo fui viajando por todos estos países después, fuimos a Grecia, fuimos a Brasil, fuimos a Escocia, Inglaterra, en Francia estuvimos en distintos lugares, para reconstruir sus andanzas, un personaje increíble. Sí, o sea, bueno, de hecho, en ese tiempo Chile se llenó de personajes bien icónicos. Tanto así, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, que el caso de Phineas Gage, que habla Antonio Mazo en su libro El error de Descartes, que habla de esta persona que recibió una viga del tren y que le sacó la parte del córtex frontal y de frente a eso sale todo el caso de por qué los seres humanos tomamos decisiones emocionales versus racionales. Phineas Gage en ese tiempo se fue a trabajar al puerto de Valparaíso. Estuvo Mira, en Chile, Phineas Gate. O sea, un personaje tan icónico de la cultura que nosotros ni siquiera lo pescamos, fue uno más. Y de verdad, Phineas Gate llegó lo último de su vida. Entonces tampoco es como que haya llegado una persona muy bien, sino que llegó una persona bastante cercenada emocionalmente a nuestro claro, país. Así claro. que nos tenemos historias bien icónicas Yo, de yo hecho, aprovecho pequeños hoyos, digamos, en la biografía de Cochrane, cuando está de paso entre un lugar y otro, por ejemplo, para instalarlo con estas historias de ficción y mezclarlo con este universo Lovecraftiano, o al calor de alguna batalla o campaña importante, después le agrego una patita sobrenatural, pero las novelas tienen una parte histórica muy potente y mucha investigación. De hecho, la primera estuvo nominada como mejor novela histórica en uno de los premios en que concursó solamente por esa mitad histórica que contenía sobre las guerras napoleónicas y todo, que estaba bien investigada. La Fundación Napoleón publicó dos reseñas muy lindas sobre las dos primeras novelas. Decían que era un grano original e inesperado que se aportaba al todo el mundo del primer imperio. El comentario hizo, o sea, validado por la Fundación Napoleón. Y por otro lado, los fanáticos de Lovecraft, hay una feria del libro que se llama el Campus Miskatonic, que se hace en Verdún, Verdun para los franceses, y voy a estar ahora en noviembre, estoy invitado. Bueno, esto va a salir al aire después quizás, pero en noviembre de 2024 estoy invitado al Campus Miskatonic. Son puros Lovecraftianos que hacen juegos de rol, cómics, libros, y uno va para allá y es como estar en familia, es como estar en las tardes Lovecraftianas que se hacían en Chile, que tuve el gusto de ir varias veces y conocer muchas personas muy agradables ahí. que es interesante porque al fin y al cabo, bueno, se hace un universo de personas alrededor de una franquicia, lo cual lo encuentro tremendo. Sé que decir franquicia a algunas personas les puede generar urticaria, pero al fin y al cabo eso es, sí, solo que no explotado por un ente único como Claro, Warner ha sido una Bros. fuente de inspiración para mucha gente, pues, de manera directa o indirecta. Por ejemplo, el monstruo que aparece en la película La Costa de Carpenter, uno podría decir que es un chogot de Lovecraft, por las características que tiene. No está dicho nunca en la película, pero uno puede reconocer de dónde viene esa influencia y qué lleva al realizador a inventar eso. Que es un poco lo que Interesante. conversabas de It, pues, ¿no? Que It es esta especie de ente multidimensional que llegó a la Tierra hace muchos años y que se presenta como esto de los miedos de las personas, tiene este aire Lovecraft de- decía, él tiene un ensayo que se llama El horror en la literatura. Decía que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de todos los miedos es el miedo a lo desconocido. Entonces él jugaba total. mucho con eso, en sacarnos de nuestro cotidiano. Dice, pero mira, esto está desafiando las leyes de la gravedad. Hay un cuento que se llama El color que cayó del cielo, y un color que nunca se ha visto en la Tierra. ¿Cómo procesa el cerebro eso? ¿Entiendes? Este color no existe, pero está acá. Sí, es que, bueno, de hecho, hablando del terror, sin hablar de ciencia ficción, porque normalmente la realidad siempre supera a la ficción, la pandemia generó esto, lo desconocido, el tener que encerrarnos, todo lo que existió, y nos dimos cuenta que como humanidad perdimos la cabeza, pero mal, mal. De Un hecho, esto periodo de que bien difícil. sí, que esto de que la mayoría de los protagonistas de las novelas de Lovecraft terminan locos es como de algo
que no fue muy distinto a lo que ocurrió en pandemia y los costes emocionales y psicológicos que teníamos, porque nos enfrentamos a algo desconocido, una pandemia mundial que nos afectaba por primera vez a todo el mundo. O sea, creo que la realidad muchas veces supera a la ficción. Crece. Claro, fue duro ese periodo porque además se murieron muchas personas, entre ellos muchos artistas que admiraba. En una misma semana, por ejemplo, se murió Jiménez, que dibujó la casta de los metabarones de Jodorowsky, y Luis Sepúlveda, el escritor. Se murieron la misma semana. Entonces eran unos golpes así, uno detrás de otro. Eh, Sin poder Además de toda la despedirse, gente. sin de ¿Mm? poder despedirse, sin poder verlo. O sea, fue algo súper fuerte. El no Sí. poder acercarte, el no poder rendir tributo a nuestros muertos como tener nuestras culturas. Oye, yo Nosotros quiero, tuvimos quiero hacer. mucha suerte. Tuvimos mucha suerte porque fue un periodo muy duro y hubo mucha gente que lo pasó muy mal. Y nosotros nos confinamos en el norte, en una casa con un jardín, para que mi hijo jugara y aproveché de corregir las novelas 3 y 4 de Cochrane, pero yo sé que hubo mucha gente que la pasó muy mal. Bueno, yo no, gracias a Dios, yo estaba viendo una casa en la Florida con patio y la subimos zozobrar, ¿no? Lo que sí era muy difícil porque mi hija tenía 2 añitos y no hay sala cuna, no había nada y mi esposa trabaja en salud y yo soy emprendedor, entonces mantener un negocio con una niña todo el día en casa y una esposa que tiene que salir a trabajar obligatoriamente porque trabaja en salud y no hay teletrabajo en salud, fue bien complejo, pero lo zozobra. Sí, solo saqué un par de canas más y una crisis de pánico, pero algo, Estás vivo. Se eso imagina es que lo hay mucha importante. gente que tenía problemas pulmonares previos por fumar mucho, por lo que fuera, por enfermedades previas, y que no contaron el cuento, po. Oye, yo quiero hacerte 2 preguntas, muy al margen de esto, perdón por lo fuera de Dale, contexto. Primero, ¿cómo carajo se pronuncia croissant? ¿cómo se pronuncia aquí? Croissant, los croissants. Las medias lunas esas. Sí, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo los franceses? Siempre hay videos de gente, de los franceses corrigiendo a la gente con cómo se pronuncia el croissant. Y es Es como, voy a llegar allá, croissant, voy a pero pero yo tampoco lo hago perfecto, pero tú sabes, esos sonidos nasales, o esos sonidos, croissant. eso si no los practicas desde niño, como mi hijo, que empezó a los 3 años a hablar francés, habló español primero, él, curiosamente, pero con los abuelos empezó a hablar a los 3 años francés, habla sin acento, pero para uno es muy difícil si no lo has practicado toda la vida, pero es croissant, y no se pronuncia la T final, y es medio croissant. Tienes que hacer esos dos sonidos difíciles, el de la garganta aquí y el sonido nasal. Sí, lo único que le voy a Nunca, decir, nunca nos va a salir igual que los franceses. Uno dice, en Chile uno dice un croissant. dame un croissant. Da, listo. Claro. Y No, lo más eso sí que la I no tiene nada que hacer, es croissant. No, pero ojo, muy importante, cuando alguien le pregunte qué pueden hacer, qué podemos hacer los chilenos, los latinoamericanos, que no pueden hacer los europeos y los gringos, es pronunciar la R. Dile que un francés te pronuncie la R y si te la pronuncia le das $1.000.000. Como Bueno, de R, hecho, R. a mi hijo yo le corrijo a veces porque llega acá y me dice, vi un perro en la calle, un perro. Un perro. Yo- Y ahí recupera la pronunciación, pero a veces en la semana, entre el colegio, los amigos y todo, está todo el día hablando francés. pero no son los franceses, Eh, imagínate, los ingleses tampoco pronuncian la R, pues ellos no dicen the parking is very near for the bar y no claro, hay bueno, ninguna R por medio. acá la J, al Quijote le dicen Quixote, por ejemplo, Quixote, la Que son J, la italianos. R les cuesta, las S las aspiran en muchas palabras, aspiran muchas consonantes al final, hay muchas trampas acá para aprender bien la lengua. Yo cada vez que voy a hablar en público parto diciendo que soy extranjero, que voy a tener de por vida el acento chileno, No me me, odien. me- inmediatamente pido disculpas y siempre la gente me dice, no, pero tu acento nos hace viajar, nos gusta escuchar algo exótico y al final ya, ok. He perdido como el pudor que tenía. Gracias a mi editor el 2020, cuando todo se cerró y se anularon las ferias del libro, él me dijo, voy a grabar podcast con los autores, que fue una súper buena idea. Y yo dije, pero yo no puedo, yo no hablo bien el francés. No, si tú ya puedes. No, no, no. Al final dije, mira, graba a todo el mundo y déjame para el final. Lo hicimos así, hablamos como una hora y ahí me largué. El 2020, como que empecé a perder el miedo de hablar en público largo y tendido. ¿Te das Y cuenta que los en chilenos tenemos ese tema con hablar en otros idiomas? Porque, por ejemplo, los argentinos les chupa un huevo y ellos y pronuncian como argentinos, ¿ah? ah, Y les claro. da, y les da cero pudor. Ellos
Y si dicen, lo pronuncian mal, lo pronuncian, pero lo pronuncian con prestancia, ¿no? Nosotros estamos Yo como trabajé de. para la BBC de Londres, para el servicio de radio cuando estaba en Chile, y despachaba en español, y a veces me llamaban los productores del otro servicio en inglés para pedirme datos y cosas, y hablamos fuera de micrófono en inglés, y me decían, ¿y por qué no me hace un despacho? Y yo decía, no, porque no hablo correctamente, digo, tengo un acento, no, pero nos gusta el color local. Nunca quise despachar en inglés, me encontraba que lo iba a hacer mal, claro, uno siempre tiene el pudor. Mira, yo estoy grabando paralelamente a esto una serie de neuromarketing, ¿ok? Que este capítulo va a salir antes de la serie de neuromarketing. Y es curioso porque el gran porcentaje del mundo del neuromarketing, de la neurociencia aplicada, o sea, está en Europa, en los países escandinavos. Si yo quisiera realmente tener a los grandes expertos de neurociencia aplicada, economía conductual, tendría que ir a Dinamarca, a Suecia, y todos ellos hablan inglés y lo hablan de forma Claro, perfecta. sí, claro, Pero es como de, primero, tengo tres cosas. Primero, tendría que hablar en inglés y yo no me da el cuero para hablar con una persona, estamos hablando de niveles, estamos PhD, científico, gente claro. científico. Entonces, hablar mi inglés precario con un científico destacado, olvídalo, no hay Luis ninguna Jara. forma. Sí, no, Luis Jara estudió en Open English al lado mío. O sea, yo Duolingo, Luis Jara Open English. Eh, y por otro lado, también el esfuerzo de que significaría para el podcast tendría que doblarlo en habla español, en habla hispana, y también subtitular los videos, que ya es un trabajo, yo creo que con un poquito palabras mayores. Pero, por ejemplo, que es lo que hacía Eduardo Punset con su programa Redes en la televisión española, que él doblaba lo que respondía, porque le hablaba en inglés y él doblaba la entrevista completa, que es un A mí esfuerzo. me gustaba hacerlo doblaje en la serie OVNI, como Pato Bañado hacía muchas entrevistas en Estados Unidos, pues las teníamos que doblar, y yo hacía los, los doblajes como los documentales antiguos, esos que no veía cuando chica en la tele, entonces era, "Oh, verás, sí, yo estaba quieto cuando vi una estrella en el cielo." Pero La no me pasábamos muy bien. siento. Pero no me siento como haciendo, sí que te entiendo total y completamente. Y lo segundo, la segunda pregunta, que quizás puede ser un poco incómoda, asumo que nadie de Francia va a ver entender esto, pero uno tiene este fenómeno de el desamor con París, ¿no? Esto de que la gente romantiza mucho París cuando se enfrenta a una realidad distinta. Tú que has vivido 10 años en París, ¿existe eso? ¿Es real? Lo que pasa, los parisinos no quieren mucho a los turistas, obviamente, como en cualquier ciudad, entonces evitan. La mamá de mi hijo es francesa, ella es del norte, no es parisina, pero ha vivido mucho tiempo en París también, y ella evitaba los circuitos de turistas. Por ejemplo, no iba nunca a la Torre Eiffel, esos lugares que siempre están llenos de turistas, o la Mona Lisa en el Louvre, qué sé yo, y circulan por otro lado donde están los puros franceses nomás, por los parisinos, digamos, la gente que vive acá hace mucho tiempo como yo. Hay como dos circuitos paralelos, el circuito de los turistas y el circuito del resto del mundo, y los parisinos cuando están obligados a interactuar con esos grupos grandes de turistas, claro, a veces se sienten incómodos, reclaman. También hay turistas que de repente, no sé, pues hablan a gritos, que es algo que es mal visto acá. Acá la gente es muy respetuosa en los espacios públicos, incluso. eh, hay cosas que culturalmente son distintas y claro, los parisinos siempre se quejan mucho sobre París, pero bueno, los santiaguinos, siempre yo recuerdo también uno tenía una relación de amor-odio con la ciudad. Con Sí. Santiago, que la contaminación, que esto, que el ruido, que el otro, que los autos, que no respetan nada. Acá es parecido, como que los parisinos reniegan mucho de la ciudad, se desaparecen en verano. Para mí siempre es un regalo estar acá. Encuentro que esta ciudad es tan hermosa, me gusta mucho caminar, descubrir lugares, historias que, como tengo que hacer mucha investigación para los libros también, que ni los parisinos conocen de repente. eh, y yo estoy contento todos los días de estar acá, pero es porque soy extranjero. Sí, bueno, yo creo que también tenía esa relación de amor con Santiago, pero la concilié cuando viví en otras ciudades y Mira, terminé amando otras ciudades dentro de Chile, ¿no? Cuando viví en mm. Concepción, en Arica, en Yo viví en Chillán, Concepción 3 años, trabajé en el Diario El Sur. Tropiconce, Tropiconce. Tengo buenos recuerdos de Concepción, pero te estoy hablando de Concepción a fines de los 80. Después volví el 2011 a presentar un libro póstumo de un amigo periodista que edité yo. Y claro, ya tenía todo ese boom de la construcción, sin plano regulador, torres por aquí, torres por allá, y ya se empieza a parecer a cualquier otra ciudad donde todos hacen lo que se les canta. Ya como que empieza a Sí. perder la identidad.
Bueno, yo a mí me pasa que después de vivir en las ciudades terminé queriendo Santiago y descubriendo sus espacios. También yo creo que los santiaguinos, al igual que los parisinos y probablemente muchas personas, uno no descubre su ciudad, su espacio, sus rincones, su historia y uno se termina enamorando. Santiago Centro, por ejemplo, bueno, sigo teniendo una relación de amor-odio. De hecho, yo de diciembre a marzo no entro a Santiago Centro más que a reuniones súper puntuales porque es desagradable con el calor entrar a Santiago Centro. O sea, entre la cantidad de gente, cemento y auto se transforma en una Claro, cuestión, el calor. progresivamente han ido desapareciendo los árboles del centro. Piensa tú lo que era la Alameda, con álamos, Sí. y la poca forestación que tiene hoy No, día, po. y la Plaza Arma, miraban fotos antiguas, porque yo he hecho estos recorridos culturales, yo lo miraba y decía, oye, la Plaza Arma era hermosa, ¿qué mierda le hicieron? Sí. Esta modernización lo encuentro detestable, esto de meter cemento, antes estaba lleno de verde, era tierra, estaba bien Yo me acuerdo que uno diseñada, iba era... y escuchabas cantar los pajaritos y había, claro, como unos refugios verdes, la gente jugando ajedrez ahí. Era otra cosa, era un vergel y no fue para mejor esa intervención, para nada. No, no, fue asquerosa, lo siento. Ni siquiera sé quién lo hizo, si fue izquierda, derecha, más lo mismo, pero la verdad es que fue Fue, horrible. fue fue en la época de la concertación ya. De hecho, acá yo vivo en Macul, están haciendo una intervención en una plaza que queda muy cerca, que era una plaza que yo la conozco desde que tengo uso de razón. Jugué en algunos árboles y hoy día lo sacaron todos porque la están reconstruyendo debido a las elecciones municipales y la están llenando de cemento y es como de la concha de tu hermana. Vivo a media Por qué cuadra de una hay plaza y la gente que tapa. odia los árboles? Es Bueno, impresionante el yo, odio mira, hacia los es que árboles. quiero esta reflexión. Mira, yo crecí, hay mucha gente que no conoce este fruto, incluso en Chile, pero yo crecí con esos árboles de morones, ¿sí? Árboles gigantescos, llenos de loro, y comiendo morones, subiéndome a los árboles a comer morones, a quedar todo sucio y diciendo a mi mamá, no, no comí morones, y estaba todo, todo morado, literalmente. Y comiendo morones, me retaba porque, claro, comía los morones calientes y sé que después dan diarrea, pero en fin, son cosas que uno hace cuando es chico. Pero me subía a los árboles, comía morones. Hoy día arrancaron todos esos morones por poner cemento. Y uno mira y dice, amigo, yo crecí con esos árboles y mi hija pudo incluso jugar con ellos. Y ahora no va a poder crecer con esos La árboles Plaza con los cuales yo Gaña le crecí. hicieron lo mismo. Sí, horrible, horrible. Asquerosa, asquerosa. Dios mío, no sé qué le hicieron. Amigo, ¿qué tienen con el cemento? Saben que la tierra absorbe el calor, no la refleja, ayuda a bajar la temperatura, el cemento lo refleja, pasar por las 3 de la tarde por esa cuestión es detestable. En fin, no Acá sé, están no yendo al sé. revés. Hay toda una política de fomentar que se hagan terrazas verdes en los edificios, es decir, cubrir los edificios con vegetación. Y en Notre Dame, por ejemplo, que la tuvieron que reconstruir después del incendio, van a poner más árboles en la explanada de acceso, que era una zona también de puros adoquines. Pero hay toda una política de reforestar, porque justamente tiene que ver también con todos los problemas de clima que hay, pues. Los árboles Total. son necesarios. Ahora, igual no me caben también los paisajistas franceses porque por culpa de ellos tenemos los platos orientales en Chile y Claro, de hecho, el sí, que, pues. que hizo, quien hizo la Alameda, que era un arquitecto y paisajista francés, dijo, vamos a poner estos árboles gigantes con los plátanos orientales, y gracias a eso el 40% de la población chilena, dentro de los cuales me encuentro, vive en esta época Mi como en la mamá también callampa. sufría, pero piensa tú que toda esa generación que se fue al exilio después de las dos revueltas contra Manuel Montt, es la generación que llegó al poder después, 20, 30 años después, Vicuña Maquena, intendente de Santiago, y se trajeron el modelo de Francia justamente. Pero es como, ¿por qué no plátano oriental? ¿Por qué no árboles nativos, güey? ¿Qué tienen con el...? Pero en fin, ya. Pero Traen eso una ahora cuestión es que no... responsabilidad de las autoridades contemporáneas. Oye, a todo Justamente esto, la debería haber una siguen política de y lo reforestar siguen con árboles poniendo. nativos. Que es lo peor, lo siguen poniendo y es Sí, po. como, amigo, de verdad, 40% de la población chilena alérgica a esto. Oye, Y amigo, requieren menos agua los otros árboles. ah, va encima. Así Más que encima. hay árboles nativos que tienen, es que son Mucho, po. frondosos y crecen rápido. Hay árboles nativos que cumplen la misma expectativa, que son presentes en Chile, que no dan tan tienen alergia. O sea, según un amigo alergiólogo, todos somos alérgicos a algo. Solo que no siempre somos expuestos a esto, porque hay veces Mm, que eso está al otro lado del mundo. Pero lo importamos, lo importamos, lo trajimos voluntariamente. Oye, claro. si alguien quiere conocer tu obra, si alguien quiere ver tus libros, si alguien quiere, bueno, el documental sé que no está en ningún lado, todavía tengo pendiente el que me regalen el documental cuando venga a Chile. El documental sobre Lord Cochrane está en Onda Media, los tres capítulos narrados por su tataranieto. Pero
el film no está. ¿Cuál? ¿Chilean Gothic? Sí. Está liberado en YouTube. Está en mi ¿En canal serio? que se llama Interior Día. Sí, Ok, lo voy a poner debajo acá y lo voy a ver, pero lo voy a poner Interior Día, todo junto. Ese es mi canal de YouTube. Está liberada la película, la versión original, y hay una versión con subtítulos en francés también, porque el 2022 hicimos una watch party con los del campus Miskatonic de Verdún y vimos la película online con mi editor que estaba en París, yo estaba en Val-de-Briey, en el este, en la residencia. Se conectó la gente de Verdún y París. Y para ellos hice una versión con subtítulos en francés que también está disponible ahí en YouTube. Así que Chilean Gothic, en el título en inglés la encuentran, el canal se llama Interior Día, la versión en francés se llama Le Modèle de Pigman, que es el título original del cuento de Lovecraft, Pigman's Model, y en la traducción francesa, Le Modèle de Pigman, y está ahí, está liberado, está Y liberado. si alguien La que no quiere hemos ver liberado tu todavía es novela, la sí, película cuenta. sobre Isidora Aguirre. Perfecto. Y si alguien quiere ver tu obra, conocer tus libros, Mis libros eh, están en el sitio web de Penguin Random House. Es fácil googlear Gilberto Villarroel más Random House y van a salir todos los libros y están en librería. Digo, hoy día ya no creo que estén en todas las librerías, pero en las librerías grandes siempre están. Así que los pueden encontrar. Hay 4 volúmenes de la saga de Lord Cochrane que se pueden leer en distinto orden. Eso me hace muy feliz a mí. Pues. Acá hay gente que se entusiasma de repente con la portada del último y me dicen, ¿lo puedo leer? Sí, claro. Digo, de hecho, al último le puse un previously, como las series de televisión, porque es una historia contada en 2 volúmenes, el 3 y el 4, pero se puede leer con ese resumen de 30 páginas, que son escenas del anterior, es como un montaje audiovisual, pero en literatura, y contadas desde otro punto de vista de algunos personajes para que los lectores fieles no se repitan lo mismo. Pero fue súper bonito ejercicio, porque la gente piensa que todo eso lo inventó Netflix y son técnicas de los folletines del siglo XIX. Bueno. Entonces, los libros se pueden leer en cualquier orden, son 4 los de Cochrane, y Zona Cero es un standalone, un one shot de vampiros que transcurre en Santiago. Ese está disponible también en Chile. oye, y va a tener versión cómics alguna vez? Originalmente fue un proyecto de cómic que teníamos con Cristian Luco. Empezamos a trabajar en eso el 2013, recorrimos todo Santiago a pie fotografiando locaciones. Cristian alcanzó a dibujar como 3 capítulos. Después, entre medio, a mí me pilló la escritura del primer Cochrane y cuando firmé con Random House, ellos tenían su calendario hecho para el año siguiente. Entonces, tuve que esperar un año entero para que el libro se editara en Chile y en ese año me puse a escribir el segundo Cochrane. Entonces fui soltando el cómic de Zona Cero y después el 2019, para un verano, que me había recién separado, me acuerdo, era el primer verano que no iba a estar todo el verano con mi hijo, pero teníamos que compartirlo en vacaciones, me encerré a escribir, dije, necesito ocupar la cabeza en algo, y agarré Zona Cero y lo terminé como novela. Cristian hizo otras cosas después, pero ese proyecto de cómic algún día lo podemos retomar porque está muy bueno. He publicado en mi Instagram, gilberto.villarroel.escritor. Hay algunas viñetas que he subido de lo que hizo Cristian y es notable porque trabajábamos con storyboard. Yo hacía unos dibujos a mano alzada, le decía, mira, yo imagino así, esto, ta, 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 ta. Después escribía los diálogos y él lo hacía y estaba quedando muy lindo. Está inconcluso ese proyecto. Bueno, algún día esperamos ver los hilos del orco creo, con Cultura en cómics. En algún momento, yo creo. Que está siempre tu patita. Yo siento que de verdad siempre está como el bichito. ¿Y si lo Mi hago en corazón está cómics? ahí también, pues, y también para las adaptaciones audiovisuales. O sea, yo sería más que feliz colaborando, asesorando, haciendo los guiones de alguna adaptación audiovisual, pero feliz. Son todos. A mí me gusta contar historias. El formato para mí es secundario. Es decir, la primera compulsión es inventar algo y contar una historia, y después la historia te dice cuál es el mejor formato o el primer formato en donde tiene que aterrizar. Como que eso se va viendo en el camino, pero yo no soy tan purista con el tema de no, un escritor no hace cómics o un cineasta no hace novela. No. Para mí todo es storytelling. De hecho, bueno, Guillermo el Toro dice algo muy parecido, po, de que de hecho que él cuenta la historia en versión cómics y en sus guiones tienen cómics para que los autores vean lo que se está imaginando, ¿no? Así Claro, que hay directores que dibujan toda la película, los hermanos Coen también hacen eso, Hitchcock hacía eso, Scorsese hace unos monigotes re feos, pero que tú los miras y es el plano que después hacen sus películas, el mismo, hay unos planos de Taxi Driver, él lo hizo a mano, así re feo, pero eso es la película. Hay gente que piensa en imágenes.
hay gente que trabaja de una manera más teatral, improvisando con los actores. No hay una sola manera de hacer las cosas. Cada uno tiene su Total, manera de trabajar. total. Oye, Gilberto, si alguien quiere ponerse en contacto contigo o comunicarse contigo A o través de mi hablar, Instagram o el canal de YouTube. gilberto.villarroel.escritor. Ese es mi Instagram, claro. Perfecto, para que cualquier persona que quiera conversar, hablar con él de forma directa lo pueda hacer. Oye, Gilberto, yo Sí, agradezco tu tiempo, tu buena onda, tu gracias historia. a ti. Déjame hacer una captura de pantalla para tener para el Instagram. Total. Ahí está, mira. Voy a hacer otra más. Espera, quédate ahí porque está lento el computador. A la una, a las dos, a las tres, ahí va. Esa no salió. Ahí sí. Listo. Así que feliz, feliz de tenerte acá y poder conversar contigo. Bueno, Gracias a ti, pues, apenas. súper contento de hablar para Chile. Total, y feliz de que te esté yendo bien en Francia. Creo que eh, es agradable, por lo menos a mí me agrada que a compatriotas le esté yendo bien en el extranjero, sea lo que estén haciendo, sobre todo cuando están haciendo lo que les gusta y no están haciendo daño a nadie, así que, porque hay varios compatriotas que le está yendo bien, pero no haciéndolo bueno. Se las dejo ahí nomás, pero Claro. No, era eh, algo que no tenía previsto. Ha sido bonito, pero como te decía, mis intereses siempre saltan de un lado a otro. Como cada 10 años, como que me meto en algo desconocido para mí. Y ha sido un regalo realmente. sí, bueno, esos son los viajes de la gente que trabaja en esto. Los emprendedores vivimos lo mismo, ¿no? Que partimos con una idea, terminamos en otra, construimos Mm. otras cosas en el proceso. Es la vida, así es la vida. Así A que mí la muchas curiosidad gracias. me mueve mucho. La curiosidad Sí, siempre me ha llevado a probar cosas, aunque no sepa desde el inicio hacerlas, pero uno aprende en el camino, aprende haciendo finalmente, que es una manera de aprender también. sí, bueno, algún día vamos a conversar voy a dejarte ahí la bala pasada, si lo hacemos un ¿Mm? poquito más adelante, ¿Mm? de cómo construir historias y cómo contarlas, porque creo que, claro, desde el otro punto de vista, muchas personas quieren contar historias o de su negocio, de lo que están haciendo, y no es tan fácil. No voy a llegar y decir, voy No, a no contar es una tan historia. fácil. Todos tenemos el potencial natural desde niños, ¿no? De contar una historia a otro. Siempre estamos contando anécdotas, recreando cosas. Pero cuando lo quieres hacer de manera un poquito más profesional, hay que tener una metodología de trabajo y uno la va desarrollando en el tiempo. Claro. Sí, eso mismo, eso mismo. Así que si algún día ahí te la dejo la bala pasada y Cuando quieras, conversamos otro sobre día eso. podemos hablar solamente de ese tema que me apasiona y puedo compartir, digamos, algunas cosas que he aprendido en estos 10 años. Total, créeme, feliz, yo te voy a tomar la palabra, créeme, te tomar la ¿Ya? palabra y Ya, conversar ni sobre un eso. Así que problema. un gusto tenerte acá, poder conversar Igualmente, contigo y que te vaya espectacular en Francia. Si alguna vez voy a estar allá, ahí ya, conversamos y nos juntamos. Para que me encantado. muestre el lado B de París, el París no turístico. A mí me gusta eso de... Siempre invito a los amigos, a la gente que me visita, a algunas caminatas que los sorprenden porque se salen de lo evidente. Es muy caminable esta ciudad, además. Es menos extendida que Santiago. Digamos, en media hora tú puedes atravesar casi todo el casco histórico. En 45 minutos puedes ver las cosas más importantes. Pero además, como te digo, si te sales un poquito, te encuentras con muchas sorpresas. A media hora a pie. Las ciudades tienen eso, las grandes urbes tienen esos espacios los turísticos, pero también tienen estas joyas. Mira, te voy a hacer una salvedad antes de terminar esto. París, o sea, en Barcelona todos van a la Sagrada Familia, Mm. pero hay obras de Gaudí por todo Barcelona. Incluso hay, por ejemplo, tienen hasta panteones de Gaudí en el cementerio y nadie hace fila ni paga por hacer eso. Y están ahí, la obra de Gaudí está en toda la ciudad y todos van a la Sagrada Familia, hacen la fila y pagan la millonada que cuesta y es como, amigo, está lleno Barcelona de Gaudí. Por todos lados, en calles, en público, hay hasta paraderos con obras de Gaudí y sus seguidores y todos van a la Sagrada Familia porque no, es como no, hay otra, hay una, de hecho, a mí me gusta Antonio Gaudí y su arte y su obra y arquitectónica, y yo tengo marcados los puntos, y hay 20 puntos en la ciudad que están alejadísimos de la Sagrada Familia y que son gratuitos, que son de fácil acceso, y solo uno que es una casa familiar, donde todavía vivo la familia, que no se puede entrar, pero por lo menos puedes ver la casa por fuera, que ya por fuera ya es hermosísimo. Entonces uno mira y dice, hay más ciudad fuera de lo turístico, y de Qué hecho es buena. tonto ir solo a lo turístico. Mi mirada, ¿no? Hay todo a mí me gusta, yo creo que es por culpa de Antonio, se me olvida el nombre de este chef que murió hace poco, este Tony compadre Bourdain, que, sí, que en vez de ir a los restaurantes high de cada país, iba y se iba a meter a los mercados. a las picadas. Sí, eso a mí me encanta mucho más. ¿Sí? He tenido mala experiencia por eso mismo, pero así se vive.
Es la mejor manera de conocer otro país, pues, de probar la comida local, los ingredientes locales. Total. Así que muchas gracias, Gilberto, por estar A ti, acá, por tu tiempo, por tu buena onda, por compartir tu historia. Feliz de que estés acá. gracias, pues. Hasta la próxima. Amigos, si hay algo que usted haya aprendido de este podcast, compártelo para que más personas puedan aprender sobre esto, puedan aprender sobre el fascinante mundo del arte, del noveno arte, del séptimo arte. Y créanme que hay negocio en todo y que uno puede tener esta mirada estratégica. Así que permita que más personas tengan un negocio de otro planeta. Gracias por estar conectado y nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao. Chao.